tenemos el tema del juicio en contra de García Luna en Nueva York, el cual estaría supuestamente próximo a terminar la próxima semana. Pero vamos a analizar qué ha pasado. Saludo con mucho gusto a Jorge Lara, ex subprocurador de la República, especialista en seguridad y justicia. Estimado Jorge, qué gusto me da saludarte. Bienvenido al Financiero Bloomberg nuevamente. ¿Qué tal, estimado Marco? Mucho gusto. A tus órdenes. Qué gusto. Oye, ¿consideras que este juicio está cumpliendo las expectativas en materia de justicia con los argumentos que se han dado? Ha habido muchos sub y bajas, lo hemos visto, cosas que han parecido extrañas por un momento, falta de pruebas por el otro, y de repente un exabrupto que al pareciera va a concluir antes de lo previsto este juicio, Jorge. Sí, ha sido muy interesante. Yo creo que este juicio, como pocos, ha sido cubierto sobre todo por la prensa mexicana, en una cobertura que ni siquiera tuvo el juicio del Chapo Guzmán. Pues son varios los periodistas, ¿no?, que diariamente, a veces hasta con minutos, dan cuenta con lo ocurrido adentro del tribunal, lo cual es muy útil pues para la opinión pública de México, aunque, bueno, pues es una versión también de lo que cada uno de ellos puede percibir. Efectivamente, ha sido una sorpresa este anuncio de que ya se va a terminar el juicio, porque habían dicho que iban a ser 8 semanas, se preveía 8 semanas, y sí, pues a la mitad se estaría recortando. Llama la atención, por ejemplo, los llamados de atención del juez Brian Coogan a las partes, sobre todo a la Fiscalía, porque al parecer les ha dicho que están distrayendo al jurado con temas que no tienen que ver con la acusación. Es importante subrayar, cada juicio se da sobre una acusación, y es la acusación la que sirve de base para la contienda de argumentos y de pruebas. Si se presentan pruebas que no tienen que ver directamente con la acusación, pues muchas veces estas se tienen que desechar o desestimar. Y al parecer aquí pues han ocurrido muchas cuestiones de esta naturaleza, relatos hasta pues que tienen que ver con las tramas de narcotráfico que hemos conocido en nuestro país, pero que probablemente tengan poco que ver, poco sustento directamente con las acusaciones formuladas en contra de García Luna en lo que se llama el indictment. Claro. Entonces, pues sí, también se ha reportado que ya después de la hora del almuerzo, algunos miembros del jurado pierden interés, algunos incluso llegan a dormitar, y todo lo que pasa en una sala de jurados populares, que también tienen esta peculiaridad. Y pues lo que habrá que ver es cuáles son los últimos testigos que va a presentar la Fiscalía, siendo que todo el desfile probatorio que se ha dado hasta el momento, en su gran mayoría han sido testigos colaboradores, es decir, delincuentes confesos, perseguidos, incluso extraditados por México, que de una u otra manera se puede entender que tienen un interés en rendir algún tipo de testimonio. De hecho, la mayoría de estos testigos incluso fueron detenidos en el gobierno de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto. Ahora, Jorge, me gustaría preguntarte en este contexto, estos 12 miembros del jurado, con pruebas o sin pruebas fehacientes, digámoslo así, directas, ellos pueden determinar a partir de la voz de los testigos y la voz de los abogados, de los fiscales o abogados, puede determinar la culpabilidad o no de García Luna. Es así el proceso en los Estados Unidos, ¿no? Es correcto. Quien determina la culpabilidad o no culpabilidad son los 12 ciudadanos, que por cierto no deben de tener conocimientos legales. Entonces, esa es una exclusión para ser jurado. Y independientemente de que sean testigos colaboradores o no, y que la defensa resalte que puedan llegar a tener interés o no, ellos son totalmente libres y soberanos de determinar si las pruebas presentadas son suficientes o no, para estar seguros en un grado de certeza del 95%, hay que decirlo así, que es la famosa regla de la duda razonable. ¿Cómo podríamos entender en México lo que es la duda razonable? Es que una persona diga, estoy
casi seguro de que sí ocurrió. Cuando una persona tiene ciertas inseguridades y dice, pues no podría yo asegurarlo, Sí. puede que sí pasó, pero no podría yo asegurarlo, entonces hay una duda razonable. Con lo que se ha presentado ante ellos, que es, por cierto, en una gran medida, puros relatos testimoniales, incluso, como lo vimos en el caso del exfiscal de Nayarit, de ella que relató lo que se llama testimonio de oídas, que dijo lo que le dijeron. Entonces eso también se descalifica, eso también se desecha de los registros de la Corte. Entonces ellos, después de que termine este desfile, se reúnen para deliberar. Déjame decirte que las deliberaciones de los jurados son muy intensas, muy acaloradas inclusive, porque son 12 puntos de vista que al final tienen que concluir en una sola circunstancia, que es un veredicto. Si uno de los 12 no está seguro, puede llegar a ser lo que llamamos jurado ahorcado o jurado sin decisión, y eso puede significar la no culpabilidad de quien se está siendo juzgado. Claro. Ahora, Jorge, y después, pues viene ya independientemente la decisión del juez de qué sucedería. ¿Cuáles son las opciones que tiene García Luna? Por supuesto, seguir en prisión, pero una de las dudas que surgen es, ¿podría en un momento dado quedar libre en los Estados Unidos? Sí, desde luego. Él está privado de su libertad en una restricción derivada de estas acusaciones. Que sepan, en los Estados Unidos no hay más acusaciones en contra de García Luna. Entonces, él podría sí llegar a esta circunstancia. Todavía es quizá pronto para hacer algún tipo de pronóstico, pero si no se convencen a los 12 miembros del jurado de manera unánime de que participó en estos delitos, sí puede llegar a darse que él quede libre. Y que, bueno, por ejemplo, acá en México se ha dicho que hay algunas órdenes de aprehensión en su contra, algunas de las cuales son por acusaciones que, digámoslo así, ya fracasaron en México en contra de coacusados. Por ejemplo, el tema de Rápido y Furioso fracasó estrepitosamente contra Facundo Rosas. El caso de los contratos de las prisiones también fracasó estrepitosamente. Entonces, pues no sé qué existirá en la mente de las autoridades en México frente a cualquiera de estos escenarios. Déjame justamente redondear esto que estás comentando, Jorge. Entonces, bueno, si es culpable, se queda en Estados Unidos, el veredicto de años, si es 1, 2, 3 o cadena perpetua, bueno, pues ya se definirá. Si lo dejan libre, entonces lo más seguro es que García Luna, pues por supuesto, se quede en Estados Unidos, y México, con lo que acabas de comentar, incluso con lo que hoy se anunció por parte de la UIF, de ciertas carpetas de investigación, pues van a comenzar a buscar que Estados Unidos, y aquí es donde te hago la pregunta, buscarían que Estados Unidos en un momento dado lo detenga por los procesos abiertos o las demandas en un momento dado efectuadas en nuestro país. ¿Eso sería de esta forma, Jorge? Si se da la hipótesis de que es encontrado no culpable o inocente, puede suceder que se revise su situación migratoria por parte de las autoridades de Estados Unidos y que de eso derive su circunstancia de orden personal, por un lado. Si dentro de esa hipótesis él consigue permanecer de manera legal en aquel país, sí se daría esta posibilidad de que el Estado mexicano solicite su detención con fines de extradición hacia México, pero eso lo que significaría es arrancar los procesos de extradición, y pues con todas las características de los mismos, ¿no? Que se tienen que litigar, se tienen que ofrecer pruebas por parte del gobierno de México, y en la eventualidad ver si se define que funciona o no la extradición para esos efectos.
Bueno, pues qué interesante platicar de estos temas, sobre todo porque, bueno, en efecto, pues hemos ya visto, Jorge, que podría terminar la próxima semana y, bueno, el veredicto, ¿cuánto tiempo tiene el jurado para emitir su veredicto? Es muy interesante también este tema. Dependiendo de la contundencia de las pruebas y el ánimo del jurado, puede ser en un par de horas. Ajá. O pueden ser en varias semanas. Y como te comento, Omar, esto depende un poco de qué tan convencidos, de qué tan eficaz ha sido la tarea de los fiscales en convencer a los 12. No hay un tiempo límite, por así decirlo. No hay un tiempo, correcto. Exactamente. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Jorge Lara, esta explicación tan clara de lo que podría suceder. Por supuesto, estamos arrancando de hipótesis, teorías, pero de algo que se avecina ya. Te agradezco mucho, Jorge. Un fuerte abrazo. Igualmente, Omar. Hasta luego.